¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy el codirector de Factual, una organización dedicada a crear redes, encuentros y aprendizajes entre medios y periodistas de América Latina y ahora también en España. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta segunda jornada del Foro Virtual COVID-19 y nos toca una mesa muy interesante sobre datos abiertos en época de pandemia. Y para eso le voy a pasar la palabra a nuestro moderador, mi querido Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC. Gracias, Jordi. Gracias a la red de periodismo de datos y a Factual por organizar ese espacio. Ese ha sido un respiro después de todo esto que hemos vivido a nivel de información en un contexto de crisis. Escuchar a periodistas de científicos y de investigación hablando sobre lo que está sucediendo y también lo que implica estar haciendo una labor tan compleja en un momento tan difícil en donde no solamente hay una crisis sanitaria, sino también en muchos contextos hay unos retos y una crisis también de acceso y de entendimiento de información relevante y útil para la ciudadanía. En este foro pues vamos a hablar sobre datos y vamos a hablar sobre la apertura de los datos en algunos países con diferentes perspectivas, es para ver, uno, cuál es el nivel de uso y de apertura de datos que estamos viendo en diferentes países, cómo ha ido evolucionando en diferentes contextos y también qué tipo de uso se les está dando tanto en el periodismo científico, también en otros tipos de usos y de perspectivas. Tenemos el día de hoy 4 especialistas que yo personalmente admiro muchísimo. Les voy a dejar que se presenten a sí mismos y sí mismas y que nos digan en un tweet, básicamente, qué es lo que ustedes están trabajando en este momento que tiene que ver con el COVID-19 y el contexto de crisis en sus países o en la región. Si quieren, empezamos con Rigoberto Carvajal, que está desde Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Carvajal, soy arquitecto de información del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Bueno, pues nosotros hemos conformado un grupo dentro de CLIP, así se llama la organización, que se llama Centinela COVID-19, que es un conjunto de periodistas de la red de la organización, donde nos estamos dedicando a investigar, a trabajar en conjunto para recolectar datos y mantener a la población informada con respecto a todo este asunto. Por ejemplo, nuestra primera publicación fue precisamente con respecto al acceso a la información. Pero ya me pasé del tweet, entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y además, complemento que Rigo ha estado detrás de muchos de los proyectos más complejos y colaborativos de periodismo de investigación para el combate a la corrupción en América Latina. Así que es de esos arquitectos de datos detrás del periodismo que cualquier grupo de periodistas amarían tener. Vamos con Ale Padilla. Ale está aquí en Puebla, en México, y lleva Serendipia. Hola, yo soy Alejandra Padilla, soy periodista de datos y justo como dice Juan Manuel, estoy en el proyecto Serendipia, que es un proyecto independiente de periodismo de datos. Y bueno, sobre el estado de los datos sobre COVID en México, les puedo decir que abrir estos datos ha sido todo un reto. Creo que lo podría calificar como una guerra en la cual hemos pues ganado una batalla porque ya tenemos datos abiertos, pero todavía nos falta bastante por hacer. Bueno, sobre eso les voy a platicar al ratito. Lo que estamos haciendo desde Serendipia es justo abogar por la apertura de estos datos, además de publicar productos periodísticos con la información que tenemos disponible sobre el estado del COVID en México. Y me gustaría también complementar que Ale ya se ha vuelto más que una periodista de datos, ya es una activista de la apertura de datos que no solamente exige, sino también hace incidencia para que exista mejor calidad y apertura de datos. Me han obligado, sí. Así pasa. Perfecto. Juanicio, vámonos a Santiago de Chile. ¿Quién es usted y qué está haciendo en este momento? Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Yo soy Juan Correa, me dicen Juanicio, soy geógrafo, estoy acá en Chile, trabajo en el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Nosotros nos hemos enfocado estos últimos 3 meses ya en hacer una serie de mapeos públicos, tanto en PNG como en plataforma,
sobre los factores sociales y urbanos que están determinando la expansión del COVID en las ciudades chilenas, como el hacinamiento, el acceso a agua, la materialidad de vivienda, los recursos de salud, como una serie de datos que ayudan a entender mejor a la ciudadanía cuáles son las zonas más expuestas. Eso sería un tuit, yo creo. Fantástico, muchas gracias. Y si quieren saber un poquito más de algunos de los proyectos iniciales en el contexto de crisis, en el Datos y Coronavirus que se transmitió desde el canal de YouTube de Socialtic hace ya como un mes, ahí Juanicio nos platica algunos de sus primeros análisis, pero el día de hoy nos va a platicar mucho más a detalle y más actualizados. También tenemos desde España a Ángela, desde Fundación Civio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, encantada de participar. Soy Ángela Bernardo, trabajo como redactora de Ciencia y Salud en Civio. Civio es una organización sin ánimo de lucro que utiliza el periodismo de datos y el periodismo de investigación en diversas áreas y en este caso pues también estamos cubriendo la crisis de COVID-19, que sabéis que también ha sido especialmente dura y sigue siéndolo en España. Y en relación, para esta breve introducción sobre la apertura de datos en España, la calificaría como diversa, ¿no? Realmente hay una actualización diaria con los datos en España, pero cuando uno escarba un poco más e intenta ir un poco más en profundidad, hemos tenido bastantes problemas, ¿no? Tanto de falta de transparencia suficiente como de errores, de falta de metodologías claras y, en definitiva, falta de personal y de recursos. Pero también quiero decir que al final este ha sido un problema importante, pero bueno, también teniendo en cuenta el gravísimo problema que hemos tenido de número de fallecidos y número de infectados aquí, pues me atrevería a calificarlo incluso de problema secundario para no sonar frívola, ¿no? Digamos. Pero en un contexto de emergencia, la información es clave para saber cuál es la emergencia, de qué tamaño, qué tipo de repercusiones está teniendo. Ángela, para entrar ya en materia a cómo están justamente abriendo y la calidad de los datos en diferentes países. España, si ahorita tuvieras que hacer un resumen sobre qué datos se fueron abriendo, estaban abriéndose o siguen siendo ya sea cerrados o ni siquiera disponibles, ¿cómo evaluarías ahorita ya a nivel de detalle para que tengamos una sensación de la apertura de datos en contexto de la crisis de COVID-19 de tu país? Ha ido cambiando a lo largo de toda la crisis sanitaria. No es lo mismo los datos que se ofrecían en enero o en febrero que los datos que se ofrecen ahora. Hay que tener en cuenta también cómo está estructurada España. Desde el 14 de marzo sabéis que estamos en un estado de alarma aquí, con lo cual se ha centralizado digamos, la gestión de toda esta crisis a nivel estatal por el Ministerio de Sanidad, que es el que pide a las diferentes regiones los datos. Pero a su vez, las diferentes comunidades autónomas también publican datos por su lado y el Instituto de Salud Carlos III, que es el organismo principal de investigación biomédica aquí en España, también publica sus propios datos. En resumen de cómo está la situación, a nivel del Ministerio de Sanidad no publica en formato reutilizable, son PDFs que además va borrando cada día, actualiza un PDF y borra el anterior, con lo cual es bastante nefasto en ese sentido. Sin embargo, el Carlos III, que es una institución científica, sí que publica en formato reutilizable y las comunidades autónomas depende de la región. Hay comunidades autónomas que están haciendo un excelente trabajo a favor de la apertura de datos. Probablemente el mejor ejemplo sea Castilla y León, que resulta que también es una comunidad bastante afectada, y hay otras que, bueno, la apertura de datos ha brillado directamente por su ausencia. Muchísimas gracias. Y en contexto latinoamericano hemos visto dos estudios evaluando justamente apertura de datos. Uno ahorita nos va a platicar qué se ha hecho desde CLIP, Rigo Carvajal, y el otro es de Fundación Ciudadanía Inteligente desde Chile, que ya hizo hace una semana un estudio identificando diferentes niveles de apertura de diferentes tipos de datos, e inclusive los va desagregando sobre, ¿no?, los diferentes ya detalles que tienen que ver con los datos, no solamente de casos, sino de también algunos elementos relacionados con la crisis. Pero vámonos con Rigo, aprovechemos que esté por aquí con nosotros. Desde CLIP, justamente para evaluar la apertura de datos y acceso a la información, hicieron una primera investigación. Si tú tuvieras que darnos una perspectiva regional de cómo está el tema de acceso a la información y datos abiertos, ¿cómo lo estarías evaluando? ¿Quiénes están más avanzados? ¿Qué países no tanto?
Bueno, como bien decía Ángela, igual todo aquí también ha venido cambiando, ¿verdad? Es que cada vez se vuelven los datos más ricos y cada vez los gobiernos comienzan a publicar datos que antes no estaban disponibles, ¿verdad? Pues yo tengo aquí un como ranking donde he clasificado según esa riqueza. Y pues en primer lugar tengo, de Latinoamérica tengo a México, la que tiene, libera no solo información general, sino también información por caso por caso. Tiene una base de datos muy rica donde incluso tienen todos los factores de riesgo de cada caso confirmado y descartado. Eso pues permite mucho para análisis, ¿verdad? Asimismo, también si la persona requirió hospitalización o no, o si también estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, esa información es muy importante, es la más rica que he encontrado en Latinoamérica. Después mencionaría a Colombia, que también tienen bases de datos generales y también caso por caso, ¿verdad? Pero no son tan ricos como los de México. Después seguiría Paraguay también, pero son datos muy básicos de caso por caso. Y en Costa Rica no se publica información caso por caso, más bien es muy difícil que un gobierno publique los casos caso por caso porque vigilan mucho la privacidad de las personas. De hecho, por ejemplo, para mencionarte en un proyecto anterior donde nosotros quisimos consultar a la FDA por una base de datos de pacientes que tuvieron efectos adversos en implantes médicos, ni siquiera o sea, nos negaron el acceso a la información de datos agregados por género. O sea, algo tan sencillo como eso, donde no de ninguna manera afecta la privacidad de las personas y ellos no estuvieron dispuestos a compartir esos datos. Pero sin embargo es muy sorprendente que países estén publicando información anónima, claro, que es muy importante guardar el anonimato, pero hay información muy relevante que puede servir mucho. Después hay otros países como Costa Rica, tiene información general distribuida geográficamente y también mucha información acerca de las pruebas, por ejemplo, y de los casos recuperados. Es información muy rica que permite ir explorando la propagación y el avance de la enfermedad en Costa Rica. Asimismo, también Perú y Brasil también tienen información distribuida geográficamente y ya después el resto de países publican información que no califican como datos abiertos porque digamos, sí tienen dashboards, ¿verdad? Unos tableros con información general o boletines, pero no publican la información cruda, ¿verdad? La información descargable que pueda ser reutilizable. Entonces, así es como andamos en Latinoamérica. Y para que tengamos una idea de los casos más opacos, nos han compartido algunos colegas de Centroamérica, por ejemplo, que han tenido que inclusive hacer sus propias bases de datos a partir de tweets del presidente y algunos otros reportes que muchas veces no solamente no son abiertos, sino que carecen algún tipo de trazabilidad y rigor técnico detrás. Ale Padilla, Rigoberto nos platicó que México es ahorita de los más avanzados a nivel de apertura de datos. ¿Siempre fue así? ¿Cómo empezó la cosa y cómo se está evaluando la situación ahorita desde México? Y bueno, no siempre fue así. Lo primero que tuvimos en México en marzo fue que el gobierno estaba publicando 2 bases de datos separadas, eran 2 archivos en PDF, uno de ellos tenía los casos sospechosos y el otro tenía los casos positivos para COVID-19. Algo que sí hay que decir es que desde entonces los datos estaban por caso, o sea, era una columna por cada caso, pero lo que sucedía era que, por ejemplo, en ese momento, los únicos datos que teníamos eran el número de caso, el estado, sexo, edad, fecha de inicio de síntomas, la identificación, que sería sospechoso o positivo, y de qué país venía esa persona, ¿no? Porque al principio de la epidemia, pues era muy importante saber si había estado en España, en Estados Unidos, en Italia, o de dónde había llegado el virus.
Entonces, eso era lo que teníamos en marzo. Además de que eran datos que estaban en PDF, justo como nos contó Ángela, lo que hacía el gobierno en México también, y bueno, lo sigue haciendo, es que estos archivos los reemplaza cada día, pero pues no hay un expediente, ¿no? O sea, no hay como un historial de estos archivos. Entonces, bueno, lo que hicimos en Serendipia en un primer momento fue empezar a descargar todos estos PDFs, llevar este control, como este archivo, y subir todo eso a nuestra página, a nuestro sitio web. Además de subir los PDFs, empezamos a convertirlos a CSV, porque había mucha gente que quería utilizar los datos, pero que no podían o que se tardaban muchísimo en convertirlos por medio de scripts, por ejemplo, y pues para nosotros era relativamente, no, de hecho era muy rápido convertirlos a CSV utilizando un programa en línea, ¿no? Entonces identificamos que ahí había esa necesidad de tener los archivos en un formato abierto y los empezamos a subir a nuestro sitio web. También hubo personas, activistas, programadores independientes que empezaron a hacer repositorios en GitHub. Se me ocurre, por ejemplo, Mariel Guzmán empezó a hacer su repositorio también, ¿no? Entonces, bueno, aquí había como ya varias fuentes para tener estos datos. Sin embargo, pues pasar de estas poquitas variables a las variables que tenemos ahorita, sí le llevó al gobierno más o menos un mes. Lo que empezamos a hacer en Serendipia es que pues publicamos varios videos, creo que llevamos 3 videos sobre los datos de COVID, y lo que pedíamos en un principio era que necesitábamos más datos, ¿no? O sea, teníamos todas estas variables, pero faltaban, por ejemplo, las comorbilidades, y la razón para pedir estos datos era que el gobierno estaba mostrando, el gobierno de México hace una conferencia todos los días a las 7 de la noche, en donde nos dan como el panorama de COVID en el país. Y en estas conferencias estaban mostrando unas láminas, unas presentaciones, en donde graficaban, por ejemplo, estaban hospitalizados o no, si estaban en un hospital privado, si tenían diabetes, si tenían alguna otra enfermedad. Entonces, pues lo lógico aquí es pensar, bueno, sí tienes toda esta información, porque la estás visualizando y la estás presentando todos los días. Entonces, pues eres el gobierno, eres la Secretaría de Salud, y lo que deberías estar haciendo es publicando toda esta información en un formato abierto. Entonces, por medio de los videos y de tweets también, pues empezó a hacer esta exigencia de que toda esta información que tenían, por favor, la publicaran en formato abierto y la hicieran disponible para todos los ciudadanos. Al final, el 13 de abril, fue el primer día que la Secretaría de Salud anunció que ya estaba su base de datos abiertos, y la razón que dieron fue que justo tuvieron que como que consultar al Instituto Nacional de Transparencia sobre qué campos, bueno, qué variables podían publicar y qué variables no. O sea, qué variables no violaban el derecho a la privacidad de las personas, que bueno, por un lado está bien, pero pues creo que son temas que el gobierno ya debería manejar. O sea, no solamente el Instituto de Transparencia, sino todas las secretarías ya deberían saber qué datos son personales y qué datos no. Pero bueno, al final quisieron como blindar esta publicación de datos, y ya, el 13 de abril nos publicaron esta base de datos abiertos. Sin embargo, bueno, evidentemente no es una base perfecta, o sea, todo se puede ir mejorando, y pues conforme hemos utilizado, porque en Serendipia visualizamos, por ejemplo, las comorbilidades, o sea, cuántos pacientes con tal comorbilidad están hospitalizados, qué porcentaje ha muerto, hacemos visualizaciones de ese tipo. Entonces, mientras vamos explorando las bases de datos, pues encontramos que siguen existiendo algunas inconsistencias. Todavía creemos que hay bastantes cosas por mejorar, y algo que sí notamos es que, por ejemplo, los datos de los estados todavía no coinciden con los datos del gobierno federal. O sea, hay un como gran retraso ahí entre esos dos sistemas, y pues han dado bastantes razones para que esto suceda, desde que los estados no reportan o no reportan bien sus datos, hasta que pues puede haber ahí algún retraso porque el gobierno federal tiene que como comprobar las pruebas de COVID que hacen los estados. Pero bueno, el caso es que todos los días tenemos información desigual de los estados y el gobierno federal. Es algo que todavía no se puede arreglar, pero pues creo que podemos decir que por lo menos ya tenemos datos abiertos. Una de las cosas que se ha visto desde la comunidad de datos
en esta crisis es que los gobiernos que sí tenían arquitecturas de información estables, interoperables, están teniendo justamente datos mucho más confiables entre diferentes niveles de gobierno, y aquellos que no. En muchos contextos se están enviando todavía Exceles de hospitales hasta de oficinas de gobierno para construir datos públicos, que implican no solamente muchas veces errores, sino también una falta de consistencia y posiblemente hasta diferencias metodológicas. Juanicio, por favor, cuéntanos cómo está el tema de apertura de datos en Chile, y no solamente eso, sino también qué datos abiertos pueden estar sirviendo para hacer otro tipo de análisis relacionados con lo que se está viviendo en el contexto de crisis, y cuál es la relevancia de su apertura. Bueno, acá en Chile son bien como complejas en verdad, porque actualmente si pudieran reducirlo en un tweet, como sea la dinámica hasta ahora, mi opinión personal y de varios académicos es la falta de transparencia y una falta crónica de desagregación de datos. Y esto ha implicado una fuerte pérdida de confianza de la ciudadanía y de las universidades hacia el gobierno respecto al manejo del COVID-19. O sea, acá en Chile, por ejemplo, los primeros días de lo que pasó en la pandemia del COVID en Chile, el gobierno publicaba datos a escala de hospital. O sea, cuántos infectados había en cada clínica, que eran 6 clínicas del sector más de mayor ingreso en la ciudad, después datos por regiones, siempre en PDF, que además implicaba que todos los amigos tenían que coordinarnos cada noche. Se empezaron a publicar informes día por medio, con datos de escala regional, y los académicos debíamos coordinarnos a las 2 de la mañana para hacer algún script, para hacer minería de datos a esos informes PDF y pasarlos CSV. Empezamos a hacer informes por datos comunales, con errores, omisiones. Esto llegó al punto que incluso han habido varios problemas, conflictos entre las universidades que son parte de una mesa que asesora al gobierno, pero que no es vinculante, con el mismo Ministerio de Salud, como que, por ejemplo, el Ministerio de Salud publica datos en PDF y el Ministerio de Ciencia tuvo que crear un GitHub donde entrega datos en TXT-CSV, pero ellos mismos reconocen que tienen que transcribir los PDF. O sea, también te habla de la poca como coordinación interministerial. Y eso igual ha afectado muchísimo la transparencia del problema acá en Chile, y muchas universidades también estamos parados porque, por ejemplo, no hay datos desagregados. O sea, nosotros solo somos diariamente a escala de región, y cada 4 o 5 días que va variando relativamente la hora de publicación, datos comunales que como nivel de distrito, y son solo datos brutos. 100 infectados, 105 infectados y nada más. Ni siquiera sabemos las muertes, ni la edad, sexo, género, no sabemos nada desagregado. Y insisto, es igual ha hecho mucho daño como en la confianza entre académicos y el gobierno, también en la ciudadanía, porque todos están reclamando más datos para poder comprender mejor y transparentar a qué nos estamos enfrentando, como por ejemplo, en otro caso ha sido el tema de las cuarentenas. Chile ha sido un país que está aplicando la lógica de las cuarentenas dinámicas. O sea que el gobierno va eligiendo ciertas zonas de las ciudades para decir, esta entra en cuarentena, esta sale, esta entra. Y tuvimos casi 2 meses con esa dinámica, y ayer, de sorpresa, decretaron cuarentena para la mitad de la capital, para casi 2/3 de la capital de golpe. Porque el último informe demostró que había habido un crecimiento súper fuerte en más de 12 comunas de bajos ingresos. O sea, justamente nadie pudo prever esto porque no habían datos, y de un día nos enteramos que había un crecimiento de casi del doble de tasa de incidencia y número de contagiados en las comunas más populosas y vulnerables de la ciudad. Y es igual lleva un continuo tire y afloje de diferentes académicos en contra del gobierno, y ha tenido bastante como roces, tanto en redes sociales, a través de la prensa, en los comunicados de prensa del gobierno. Y eso igual tiene un poco tenso la situación. Y en ese contexto me gustaría que igual y Ángela nos platicara, dado que España ya está en otro momento, en contexto de crisis, tanto la demanda como la apertura y uso de datos, cómo ha ido cambiando a través de etapas, ¿no? No era la misma la necesidad, también la exigencia al inicio de la crisis, en los picos más álgidos en cuanto al impacto en el sector salud y en la vida de las personas, y también ahora que en algunos contextos se están relajando un poquito las medidas de cuarentena. ¿Cómo ha ido evolucionando los datos, y sobre todo también desde la mirada periodística, qué se está demandando en diferentes etapas de una crisis como esta?
Bueno, en un primer momento, en enero y febrero, cuando realmente esta crisis sanitaria se veía como algo lejano, ¿no? Que estaba solo en China y se veía, yo creo que con una cierta confianza y al final, pues así estamos como estamos. Los datos que se daban eran los correspondientes a China y había una valoración del riesgo en relación a España, ¿no? Y luego, a partir de febrero, cuando ya empiezan los primeros casos en España, el primer caso en España se detectó el 31 de enero, a partir de febrero hubo un goteo incesante de casos y de pruebas, ¿no? Eso sí que se fue recopilando diariamente por el Ministerio de Sanidad y por el Instituto de Salud Carlos III, como os comentaba antes, pero realmente no había una percepción de que esto era un problema, de que había un riesgo potencial ahí muy fuerte. A finales de febrero, cuando la situación en Italia ya era muy problemática, y de hecho a finales de febrero hay que recordar que había unos 800 personas confirmadas en toda Europa y 600 y pico ya eran en Italia, que al final pues el contacto que hay entre Italia y España es enorme. Ahí los datos empiezan a cambiar en cierto sentido o la demanda empieza a cambiar, ¿no? A partir de marzo, cuando ya se empieza a disparar totalmente en Italia y poco después en España, hemos sido muy paralelos en esta crisis sanitaria, empieza a haber una necesidad de ver qué recursos hay, no solo casos confirmados y luego, por desgracia, también fallecidos, sino qué recursos hay, ¿no? Y el objetivo era claro porque de repente vemos imágenes que nos parecían tan lejanas de China, de los hospitales construidos en 10 días, de los hospitales colapsados, y eso lo empezamos a ver aquí, con lo cual hubo una demanda de datos relacionados con los recursos hospitalarios, por ejemplo, que fue muy importante. Y luego también una demanda de ver qué pruebas estaban haciendo, ¿no? En Civio, de hecho, hicimos una investigación sobre ello porque había muchísima falta de transparencia, sigue habiéndola, de hecho. A nivel de las comunidades autónomas ha mejorado bastante en ese sentido. El Ministerio de Sanidad ya ha empezado a publicar semanalmente las pruebas que se hacen, pero ha costado mucho que se abrieran esos datos y aún así en algunos casos no son consistentes con las diferentes comunidades autónomas. Hay problemas también de difusión de esos datos por parte de las comunidades y ha sido problemático, ¿no? En ese sentido, el tema de las pruebas y los datos relacionados con las pruebas. Y ha habido también otro problema relacionado con precisamente las pruebas en este cambio de etapa, ¿no? En el que estamos. Porque, en primer lugar, las pruebas que se estaban haciendo eran de diagnóstico, luego se introdujeron los test de anticuerpos en España también, y entonces se han empezado a mezclar un poco tanto los resultados como las pruebas que se hacían. Y es llamativo porque desde el propio gobierno se ha planteado que solo se puede, por ejemplo, plantear como casos confirmados los que están confirmados por PCR, que tiene su lógica porque evidentemente nos ayuda a detectar los nuevos casos y los casos donde hay una infección activa, donde el virus está, y no mezclarlos con los test de anticuerpos porque pueden ser personas que ya hayan pasado la infección y que ya hayan superado la enfermedad, y sin embargo a la hora de presumir de datos es el propio gobierno el que mezcla unos datos con otros, ¿no? Ahora que estamos empezando una nueva etapa de alguna forma, es verdad que seguimos teniendo un número de fallecidos y un número de nuevos confirmados cada día que sigue siendo muy alto. Falta transparencia sobre los criterios que se van a utilizar para pasar a las distintas fases de transición, o lo que han llamado ellos la transición hacia una nueva normalidad, ¿no? Es como han llamado a este plan. Y no hay datos suficientes sobre qué criterios se van a emplear y qué se va a valorar de cara a saber pues, qué zonas o qué regiones van a ir pasando a las siguientes fases en ese sentido. Y como decía, bueno, pues sigue habiendo una falta de transparencia, y me uno a lo que han dicho los otros compañeros de la mesa de inconsistencia en muchos casos, falta de datos también desagregados. Hay comunidades autónomas que sí publican por municipios o por las diferentes zonas de salud, otras que no se publica nada. En fin, yo creo que depende de la región de España, la apertura de datos cambia muchísimo y la opacidad en algunos casos es más evidente. Ángela, y para ir ya a una siguiente parte de la conversación en donde quisiéramos responder la pregunta ¿datos abiertos para qué? En una lógica periodística. Ustedes desde Civio, ¿para qué
están utilizando los datos abiertos, sobre todo en un contexto en donde ya se platicó en las primeras mesas de este foro, en donde hay un exceso ya de gráficas, de casos que lo están retomando todos los medios básicamente, no necesariamente especializados, desde una perspectiva de periodismo especializado en salud, y lo mismo les voy a preguntar al resto de ustedes, estos datos, ¿para qué pueden servir en estos momentos, diferentes momentos de la contingencia? Yo creo que los datos abiertos son muy importantes para saber dónde estamos y por qué estamos como estamos, ¿no? En el caso de las pruebas, yo creo que es muy evidente esto, porque el hecho de hacer pruebas ayuda evidentemente a detectar nuevos casos, ¿no? Y yo creo que las grandes incógnitas en España era qué había pasado, porque se pasó de una situación en enero y en febrero de cierta calma, en el sentido de que las propias autoridades hablaban de que de que si había casos iba a haber muy pocos casos en España, a que de repente a principios de marzo se disparara absolutamente el número de personas infectadas y el número de fallecidos, por desgracia, ¿no? Entonces, ¿para qué los datos? Bueno, pues saber, por ejemplo, cuántas pruebas se estaban haciendo y saber si teníamos o no medios suficientes para hacer esas pruebas nos permite saber si estábamos yendo a ciegas o no en las primeras etapas de la epidemia, ¿no? Nosotros en Cibio publicamos una investigación en ese sentido explicando precisamente que faltaron recursos en las semanas más importantes para prepararnos ante lo que estaba sucediendo. De hecho, uno de los expertos que consultamos para hacer esta investigación nos habló de un tsunami de casos y me parece que es una metáfora muy adecuada, ¿no? En un primer momento en España solo había 7 personas haciendo el conjunto de pruebas de toda España, ¿no? Entonces, saber qué ocurría con los datos y saber qué medios hay, yo creo que nos ayuda a responder preguntas muy importantes, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Y yo creo que esa pregunta en marzo nos la hacíamos muchas personas. Ahora yo creo que la gran incógnita y la gran pregunta no es tanto qué ha pasado, porque ya hemos pasado, digamos, o por lo menos de la primera oleada de casos, ya hemos pasado quizás lo peor. Veremos a ver si hay rebrotes y hay repuntes de casos. Ahora quizás la gran pregunta sea cuántas personas han llegado a estar infectadas por la enfermedad y han superado la enfermedad, ¿no? Quizás esa sea la gran pregunta ahora en España y los datos nos pueden servir para a partir de esos estudios de seroprevalencia pues contestar a esa incógnita, ¿no? Y qué papel también han podido tener las personas asintomáticas, que ya se prevé que por otros estudios en otros países, en China, por ejemplo, pueda ser algo parecido, y cuántas personas tienen anticuerpos contra este virus. Rigo, no solamente en tu rol como arquitecto de datos en CLIP, sino también en tu proyecto personal, justamente visualizando los datos de Costa Rica, has estado enfrentando justamente eso, ¿no? Estos datos, ¿para qué están sirviendo más en un contexto de crisis así, más allá de las típicas gráficas de casos que estamos viendo por todos lados? Bueno, esta pandemia o esta guerra, mejor dicho, contra el COVID tiene varios frentes, ¿verdad? Y uno de ellos es también el perfil psicológico, que, o sea, todos vivimos una ansiedad por la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre de cómo estamos, qué va a pasar, y entonces, la manera como se lucha contra la incertidumbre está precisamente por eso, porque no hay información. Entonces, es importante liberar esa información para que podamos entender lo que está pasando, saber dónde estamos, hacia dónde vamos, qué está haciendo el gobierno, estas medidas están funcionando o no. Bueno, así podemos monitorear y presionar a nuestros gobiernos a tomar mejores decisiones, ¿no? Yo creo que al final de todo esto, si no aprendemos de todo esto que está pasando, no va a valer la pena tanto sacrificio, porque de aquí tenemos que aprender tenemos que entender cuáles fueron las consecuencias de cada decisión tomada, en cuánto tiempo. O sea, tenemos que llegar a entender muy bien todas las decisiones, cómo se comportaron los números, cuáles fueron los tratamientos, cuáles son los factores. Toda esta información va a ser muy valiosa para que si en un futuro nos llegamos a enfrentar a otra pandemia como esta, podemos llegar a saber cuáles pueden ser las mejores medidas. Y eso es algo para lo que vamos a necesitar muchos datos.
Ahorita, este es un virus del que no se conoce casi nada, apenas estamos conociéndolo, y cuanto más acceso haya de datos a diferentes científicos y gente que sepa trabajar con los datos, pues más oportunidad hay de que enriquezcamos el conocimiento que vayamos a obtener de todo esto. Ale, desde Serendipia, ¿qué roles han tenido justamente para no solamente exigir, abrir datos, visualizarlos, sino también para hacer periodismo basado en ellos? ¿Qué te están diciendo los datos? ¿Cómo están publicándolos? Sí, bueno, creo que en este punto tenemos que recordar que pues, el acceso a la información, sobre todo a la información pública, es un derecho humano, ¿no? Entonces, por eso es que desde Serendipia insistimos tanto en tener los datos, pero además los datos abiertos sobre esta epidemia, que creemos que pues es el derecho de todos los ciudadanos mexicanos. ¿Para qué? Bueno, para entender qué es lo que está pasando con la epidemia en México, pero también para entender cómo el gobierno está tomando decisiones y qué es lo que podría pasar, ¿no? O sea, con qué recursos contamos, cómo podría el gobierno manejar. Hemos hecho en Serendipia desde las gráficas básicas de las que habla Juan Manuel, que publica todo el mundo, o sea, cuántos casos hay, en dónde están los casos, la edad y como detalles. Hasta, por ejemplo, hace unas semanas publicamos una nota sobre cuántas camas de terapia intensiva hay en el país. Y creo que esto resalta la importancia de tener no solamente datos abiertos en este momento y datos abiertos sobre la epidemia, sino que la cultura de datos abiertos sea algo pues habitual en México. Esta nota y este análisis no lo hubiéramos podido hacer si la Secretaría de Salud no hubiera publicado año con año desde 2012, me parece que están las bases de datos abiertos, la infraestructura de las unidades médicas en México, ¿no? Entonces, eso creo que nos mostró la gran importancia de que el gobierno publique datos sobre todos los temas. Además de esta investigación sobre camas de terapia intensiva que sabemos que va a ser pues uno de los insumos más importantes durante esta etapa en la que ya estamos de la epidemia en México. También, por ejemplo, ayer publicamos cuántas personas han sido hospitalizadas en cada estado y cuántas de esas personas no residen en ese estado. Eso es algo que podemos hacer con el nivel de detalle que está publicando la Secretaría de Salud. Es decir, cuántas personas que están hospitalizadas, por ejemplo, en la Ciudad de México, vienen del Estado de México, ¿no? Y cuántas vienen de otro estado y por qué es que hay más personas hospitalizadas de las que residen en esa entidad. Las respuestas, pues, son muchas. Puede ser que en la entidad en la que residen no haya la infraestructura para atenderlos, puede ser que les tocó estar ahí y pues siempre los tuvieron que hospitalizar ahí. Pero, bueno, al final del día creemos que los datos sí nos ayudan a tomar mejores decisiones y sobre todo creo que nos pueden ayudar a pues como a visualizar el verdadero tamaño del peligro que es esta enfermedad, ¿no? Tenemos también una visualización sobre las comorbilidades, sobre enfermedades como diabetes, hipertensión, y les platicaba hace ratito, qué porcentaje de las personas que sufren estas enfermedades está hospitalizada y qué porcentaje ha muerto. Entonces, creo que eso te puede ayudar a dimensionar como, bueno, es que realmente si tengo esta enfermedad o si conozco a alguien que tiene esta enfermedad, pues sí es cierto que aumenta el riesgo de que se complique si me contagio por COVID. Y esto no es como que algo que esté diciendo el gobierno porque sí y ya, ¿no? Es algo que sus mismos datos están mostrando y pues creo que puede también ayudar a ser un poco más consciente a las personas sobre la importancia de cuidarse y de cuidar a los demás. Juanicio, desde su experiencia de sus proyectos últimamente, ¿qué datos están comunicando? ¿Cómo lo están comunicando? ¿Con qué otro tipo de análisis los están vinculando en este contexto de crisis? Bueno, nosotros acá en Chile, como explicaba anteriormente, lamentablemente ha habido una gotera de datos y no tenemos mucha desagregación más allá de escala comunal, que es como una unidad que está por debajo de los estados o regiones en Chile, y eso igual nos ha llevado a como a estar siempre diario publicando gráficos con muy poca data que hay, tratando de explicar con poco datos lo que está pasando.
sobre todo nos estamos enfrentando como a la poca posibilidad de hacer análisis espaciales. De hecho, por ejemplo, ocurre que en Chile casi todas las ciudades son de un solo estado, digo, de una sola comuna. Y solamente la capital regional de Chile tiene 34 como comunas, y ahí podemos hacer análisis un poco más especializados, y eso igual nos limita bastante como en lo que queremos mostrar. Sin embargo, igual hemos logrado varios avances, como por ejemplo, a partir de otra data que es vinculada al censo de población nacional o la base de servicios de impuestos internos, que mide el tema de las construcciones, hemos podido ir, por ejemplo, graficando dónde se concentran los mayores focos de vulnerabilidad, o sea, dónde se concentra la población que está en mayor riesgo frente a una expansión del virus, considerando población de riesgo, hacinamiento, falta de agua potable, la calidad de la vivienda, una serie de otros indicadores de la línea de determinantes sociales, y eso estamos cruzándolos diariamente con los datos que reporta el gobierno a escala de comuna para ver tendencias, como por ejemplo que acá nos ocurrió en Santiago, que hace una semana atrás el Estado está hablando de la meseta, que estamos logrando como una especie de aplanamiento o una meseta en la cantidad de contagios diarios, pero justamente al mismo tiempo se levantó un poco como la guardia y se empezó a reactivar el tema del empleo en el centro de la ciudad. Una semana después hubo un fuerte repunte en los casos, y es igual también como que dejó en evidencia con datos comunales que mucha gente de esas comunas periféricas trabajaba en el centro. Y es igual como ha puesto un poco como sonoriente al tema de la importancia de poder geolocalizar tal vez a escala un poco más finas en la información desagregada como sexo, edad, lo que plantea anteriormente Alejandra, por ejemplo. Acá en Chile no lo sabemos. Por ejemplo, solo no sabemos, por ejemplo, cuánta gente está en cada hospital, ni de dónde viene. Eso nos ayudaría mucho a entender las dinámicas de todo el tema del recurso en salud, que acá en Chile está súper como hiperconcentrado en las capitales, en la capital del país y 2 ciudades más. Igual como que plantea también el tema de la desigualdad, tanto en la información, cómo se está manejando esta crisis, y la ciudadanía, insisto, nos lleva ante el tema de la desconfianza, porque también da mucho paso para los fake news. Gente que cree que tal vez está ocultando a los muertos, que esconden exámenes, y eso igual es grave. Y muchos de los que estamos en la academia o en el parte de la ciencia, tampoco tenemos tanta información como para poder rebatir eso. Eso igual nos pone como un poco en una encrucijada. Y ahorita vamos a regresar al tema de cómo comunicar los datos, que yo creo que es una de las preguntas eternas durante este foro. Pero antes me gustaría hacer un par de preguntas un poquito más técnicas, ¿no? Una primera pregunta técnica que tiene que ver con el estado del acceso a la información en nuestros países. Ángela, si nos puedes decir brevemente cómo está el estado del acceso a la información. Rigo, tú que peinaste toda la región latinoamericana con esto, y Ale creo que ya nos puede actualizar cuál es el estado de México al respecto. Gracias. En España, bueno, tenemos la ley de transparencia desde el 2013. Sin embargo, por el estado de alarma que les comentaba antes, todos los plazos administrativos están suspendidos desde el pasado 14 de marzo. Con lo cual, si se hace una solicitud de acceso a la información pública a nivel del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, que es la autoridad competente, no te van a responder hasta que los plazos administrativos se reanuden, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad, y hoy mi compañero Miguel Ángel Gavilanes ha publicado, de hecho, un reportaje al respecto, que algunas comunidades autónomas, pese a que existe esta suspensión generalizada de los plazos administrativos, siguen respondiendo a las solicitudes de acceso, ¿no? Yo creo que es algo vital y es una herramienta que utilizamos muchísimo los que trabajamos en periodismo, las solicitudes de acceso a información pública, y sobre todo en una crisis sanitaria como esta, cuando hablaban ahora de los recursos hospitalarios o de camas UCI, yo creo que sería muy interesante. En España, por ejemplo, los últimos datos que tenemos de recursos hospitalarios son del año 2017, del último informe que hubo sobre el Sistema Nacional de Salud, y hay muy pocas comunidades autónomas que hayan actualizado cuál es su situación actual, porque con toda la problemática que ha habido en los hospitales se han redoblado esfuerzos para aumentar el número de camas en cuidados intensivos, y hay pocas comunidades que hayan desvelado realmente cuál es la capacidad
actual de camas. Por ejemplo, Castilla y León es un ejemplo que sí hace y que plantea el porcentaje de ocupación en ese sentido que hay ahora mismo, y esto es un problema porque es uno de los criterios para este cambio de fase que decía, ¿no? En definitiva, en España los plazos administrativos están suspendidos de forma generalizada por estar en este estado de alarma, pero algunas comunidades autónomas sí que siguen resolviendo estas solicitudes de acceso un poco de forma extraordinaria, vaya. Y desde las comunidades de acceso a la información y gobierno abierto, mucho de lo que se está debatiendo en estos momentos es que, bueno, se nota también que gobiernos sí tienen gobierno electrónico y estaban preparados para trabajar a distancia, cuáles no. O sea, cuáles tenían que depender de una oficina y muchas veces del papel. Sí. Y computadoras físicas en escritorios. Y la otra cosa también que se está viendo es proactividad, ¿no? Si bien hay plazos suspendidos, por ejemplo, la Comisión Europea sí está respondiendo solicitudes de acceso a la información, a diferencia de muchos otros países europeos. A nivel latinoamericano, pues sí vemos algunas excepciones. Argentina ha mantenido mucha proactividad en acceso a la información. Rigo, de lo que han analizado a nivel latinoamericano, excepto México, porque ahorita nos platica Ale todo lo que ha pasado aquí, ¿cómo has visto el tema de suspensión de plazos y acceso a la información? Bueno, de hecho, en Clip hicimos el estudio hace un par de semanas. Me gustaría compartirles mi pantalla. ¿Se puede? ¿Se puede? Si lo tienes aquí. Sí, sí, adelante, adelante. Para mostrarles un pequeño grafiquito, una visualización que preparamos con respecto a eso. Precisamente es esta pantalla de acá. Ahí, ¿la ven? Sí. No, espérate. Están viendo el mapa, ¿verdad? Sí, sí, estamos viendo un mapa. Ok, bueno, de hecho, en esta red Sentinel, la verdad que tenemos, nos quisimos preguntar esto, precisamente, cómo se modificaron los términos o si se suspendieron o si se han mantenido los mismos términos de acceso a la información pública, ¿verdad? Y así fue como se clasificó en estos países, digamos. Este color naranja de acá representa los países donde se han mantenido los mismos términos para solicitudes de acceso a la información pública. Los países amarillos, como Brasil, son los países donde se intentó modificar o se intentó suspender esos términos. Entonces tenemos que en México hubo un intento por suspender, ya la cosa ha cambiado, ¿verdad? Como comentó Peñera, pero así es como se ha comportado. Esos países de acá, el color moradito, fue donde sí se modificaron, donde sí cambiaron esos términos de acceso a la información. Entonces, así es como se ha comportado en la región. En el contexto mexicano, Ale, ha habido mucha controversia, hasta incidencia por parte de grupos de sociedad civil para este tema. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, en México se suspendieron todos los plazos a partir del 20 de marzo y después el Instituto de Transparencia ratificó esta suspensión el 15 de abril. Es muy curioso porque justo en este plazo, cuando ya estaban suspendidos, bueno, en este lapso, cuando ya estaban suspendidos los plazos, durante estas conferencias de la noche, un periodista le preguntó al subsecretario de Salud si iban a publicar justo los dichosos datos abiertos, ¿no? Y su respuesta fue que, pues que no, pero que podíamos hacer solicitudes de información y estaban suspendidos los plazos. Entonces, bueno. Después lo que tuvimos, después de que ratificaran la suspensión de los plazos el 15 de abril, fue que el 1 de mayo, el pleno del INAI, que es el Instituto de Transparencia, dijo que se van a reanudar los plazos, pero solamente de las instituciones que no frenaron sus actividades por esta contingencia. Es decir, que ahorita todas las instituciones públicas que estén pues trabajando sí tienen que contestar solicitudes de información y el resto no. Como dice Juan Manuel, hay bastantes organizaciones de la sociedad civil que han dirigido cartas al Instituto de Transparencia para pues justo hablar de la importancia del derecho de acceso a la información. Entre ellas está, por ejemplo, Poder, creo que también...
bueno, no recuerdo a la otra, se me acaba de escapar, pero hay muchas organizaciones que están pidiendo que se reanuden los plazos y pues lo que lograron fue esto, ¿no? Que el 1 de mayo se reactivaran, pero en lo que ellos llaman instituciones con actividades esenciales. Fantástico. Y la otra ronda de preguntas técnicas y aquí ya estoy inspirado por las preguntas que están poniendo en el chat, así que por favor dejen más. Vamos muy bien de tiempo, así que hay que exprimir justamente la experiencia de estas 4 especialistas fantásticos y fantásticas, pero ligado con una pregunta que está poniendo aquí Estefanía en el chat, ligado con formatos para transferir datos. Yo sé que en el mundo ideal y quien ha manejado datos en este contexto, deberíamos decir, bueno, debería haber un estándar único en donde la OMS establece cómo se deberían reportar todos los datos en un contexto de una epidemia, pandemia. Esto no es así del todo. Si acaso el reporte de casos confirmados se hace a nivel muy global, muy general, pero si uno se va a los detalles, estamos viendo que países hacen pruebas de manera distintas. Estamos viendo que a nivel subnacional, inclusive el reporte de pruebas y de resultados son diferentes. Estamos viendo que inclusive toda la información sobre el contexto del estado de las instituciones de salud es muy variante y depende muchas veces de diferentes organizaciones institucionales y políticas dentro de los diferentes países. Ese estándar hoy en día no lo tenemos y no lo vamos a tener. Posiblemente lo podemos tener como un gran incentivo para una siguiente crisis, si nos volvemos muy proactivos y proactivas después de esta. Pero ahorita mi pregunta para ustedes, y vamos si quieren con Ángela primero, es estas complejidades que vienen desde el origen de los datos y que muchas veces no son comparables con Italia, con Brasil, con China, etcétera. ¿Cómo la están enfrentando ustedes, no solamente para hacer su trabajo en el contexto periodístico o en el análisis de datos, sino también para comunicarlo? Porque aquí tenemos de origen diferencias que son técnicas. Sí, es bastante complicado, ¿no? Y en España yo creo que hemos notado mucho la falta de recursos, la falta de personal también y la falta de metodologías claras. Nosotros lo hemos visto mucho con el tema de las pruebas, que de hecho estamos limpiando un Excel que actualizábamos a diario sobre el número de pruebas porque llegó un momento en el que era caótico, ¿no? Porque al final, como no había una metodología clara a nivel estatal, cada comunidad autónoma decidió un poco presentarlas como mejor quería o mejor podía, no lo sé. Y bueno, la verdad que esa falta de estandarización y esa falta de... Es una problemática muy grande aquí, ¿no? Se han empezado a mezclar pruebas, se han empezado incluso cuando daban las pruebas, a dar casos positivos en lugar de dar el número de pruebas, en fin, unos problemas muy importantes. Yo creo que es una buena idea que haya una cierta estandarización. Yo no sé si sería posible realmente hacerlo a nivel de la Organización Mundial de la Salud o a nivel regional, ¿no? Me conformaría con que hubiera una cierta estandarización a nivel nacional, porque en este caso en España pues no la ha habido, ¿no? Y hemos tenido problemas con ciertos datos importantes, con ciertos conjuntos de datos importantes. Pero ¿cómo se comunica al público eso? ¿Ustedes cómo están teniendo ese tipo de variantes cuando el público está viendo docenas de gráficos sobre Estados Unidos, sobre China, y la base cuantitativa no es la misma, ni metodológica, ni mucho menos de integridad de datos? ¿Qué le están diciendo a las audiencias? Lo que intentamos hacer es, en todos los reportajes que escribimos, siempre ponemos una nota al final metodológica, ¿no? De dónde hemos sacado los datos y qué significan esos datos, y nos lo hemos explicado más en detalle dentro del artículo. Y lo que intentamos es explicar por qué hay algunos datos que
no coinciden o qué ocurre con esa información, pero es problemático, la verdad. Nosotros, por ejemplo, no hemos hecho, otros medios de comunicación sí que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, el informar diariamente sobre los casos confirmados o los casos de personas en la UCI, por ejemplo, y había problemas importantes de que algunas regiones, por ejemplo, daban solo las personas que estaban en cuidados intensivos en ese momento y había otras regiones que daban el total de acumulados, con lo cual no era comparable. Realmente yo creo que los periodistas de datos puros en España se han tirado mucho de los pelos durante esta crisis, ¿no? Porque es difícil también explicar al público qué pasa y por qué los números no coinciden. Ahora también lo estamos viendo incluso con los nuevos casos. Parece que hay problemas históricos y como han empezado a mezclar pruebas también, pues este es otro ejemplo difícil de explicar al público de que no es lo mismo, ¿no? Que el hecho de que te hagan un test de anticuerpos y salgas positivo, no tienes que aparecer en ese conteo de nuevos casos confirmados porque probablemente ya hayas superado la infección, ¿no? Yo creo que añade dificultades a un periodo en el que estamos con muchísima incertidumbre y además con un bombardeo constante de información, ¿no? Y es una dificultad grande. Ale, Rigo, ¿cómo están ustedes, Juanicio, cómo están enfrentando justamente este reto, tanto internamente como también externamente al comunicarlo? ¿Quién dice yo? Ok. Bueno, sí, creo que lo más importante es la transparencia también del mismo medio hacia pues sus lectores, ¿no? Entonces, como acaba de decir Ángela, intentamos pues informarle a quien nos está leyendo qué es lo que está viendo y de dónde estamos sacando la información. Algo que ha sucedido incluso con la misma Secretaría de Salud, o sea, con el propio gobierno federal, es que presentan visualizaciones que a veces grafican o mapean diferentes variables y entonces esto provoca una gran confusión en la gente, porque la gente que se está acercando a los datos abiertos a veces ve que estos números no cuadran, ¿no? Nos pasó con un mapa muy específico, un mapa que muestra casos sospechosos, positivos, y el mismo que las personas estaban obteniendo por medio de la base de datos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud estaba usando otra variable y eso era todo. Pero entonces las personas empezaron a pensar como, no, es que los números están mal, es que la Secretaría tiene uno y nosotros tenemos otro, entonces ¿cuál es? Y no sé qué. Y se empezó como con esta... sus datos no eran confiables, ¿no? Cuando todo lo que tenía que hacer el gobierno era introducir una nota metodológica que te dijera, bueno, todos los casos son por la entidad de residencia, pero las defunciones son por la entidad de la unidad médica. Y ya, con eso pues se subsanaba como esa inconsistencia que estaban presentando, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo justo es decirle al público qué es lo que estamos visualizando, qué es lo que estamos analizando, de dónde está saliendo. Y, por ejemplo, nos han llegado bastantes dudas y dudas como que sentimos como muy legítimas de gente que está súper preocupada, a Twitter principalmente, que dice como, pero entonces, ¿cuál es el número real de contagiados? ¿Es el número que están dando o tengo que multiplicar por este factor que anunciaron justo del famoso modelo Centinela? O sea, por favor, explíquenme cómo puedo conocer el número real, ¿no? Sobre eso todavía no hemos publicado nada, pero sí creemos que es como súper importante explicar también esta diferencia y explicarle a las personas por qué el gobierno está hablando pues también de un factor por el que tendrías que estar multiplicando los casos, ¿no? Entonces creo que es pues una cuestión de ir como sensibilizando, porque son temas con los que la gente no tiene por qué estar familiarizada, ¿no? Entonces tienes que hacer como desde la explicación misma pues de términos médicos que no tendríamos por qué conocer. Y algo que también hemos identificado, pues es que los gobiernos y el mismo gobierno federal no tienen la infraestructura para publicar estos datos y creemos que eso pues es un problema que se debería resolver no solo para una pandemia, sino para cualquier tema, ¿no? El gobierno creemos que sí debería poner como muchísima más atención en cómo está publicando datos, qué datos está publicando, pero también porque
O sea, creemos que falta mucha sensibilización en los servidores públicos de por qué son importantes los datos abiertos, por qué los deberían estar publicando y pues sí, que el gobierno debería estar poniendo un poco más de atención en eso, porque no es el simple afán de estarlos molestando con que publiquen datos porque publiquen datos, ¿no? Como les decía, pues es este derecho humano del acceso a la información. Y que esté granular y documentado correctamente y que también haya espacios de corrección si es que hay algún problema desde la fuente. Juanicio, Rigo, ustedes que generalmente están en un plano mucho más técnico y también hacen análisis comparando con otro tipo de variables, otro tipo de información pública, ¿cómo están enfrentando justamente este tipo de contextos? ¿Qué otros datos están identificando ustedes que son muy relevantes para entender no solamente los casos, sino otros aspectos de la crisis, las consecuencias, los impactos, como nos están diciendo en el chat? ¿Cuándo mezclar, cuándo no mezclar? ¿Qué tipo de verificaciones debemos hacer quienes estamos haciendo análisis o periodismo basado en datos para enfrentar otras fuentes y utilizar otras fuentes? Bueno, es muy difícil estar preparado para una pandemia, ¿verdad? Porque la última pasó hace 100 años. Entonces, y en ese momento no estábamos tan desarrollados en tecnología, ¿verdad? Ni en interconexión. Entonces, pues es por eso que esta pandemia nos coge muy mal parados bueno, a los gobiernos, ¿verdad? En cuanto a poder distribuir esos datos de manera estandarizada. Pero, bueno, tienen que correr a pensar en algo porque igual hace tanto daño la desinformación como la falta de información, ¿verdad? Entonces, pues sí hay que hacerlo. Yo recomiendo que, digamos, ese trabajo de publicación de datos, no hay que subestimarlo, ¿verdad? Sí, hay que como formar equipos multidisciplinarios que involucren no solo periodistas, sino también científicos de datos, estadistas, y también biotecnólogos, porque entre esas disciplinas pueden poder informar correctamente y utilizar las metodologías correctas, porque no solo es cuestión de saber de datos, ¿verdad? Porque también hay que conocer de otros conceptos. Por ejemplo, un error común que estaba viendo en algunos científicos de datos es hacer proyecciones utilizando regresiones logísticas, pero, por ejemplo, hace poco en un seminario de epidemiología, un científico de la Universidad de Johns Hopkins dijo que este tipo de fenómenos se distribuyen siguen una distribución de Poisson y no una distribución normal, ¿verdad? Entonces, es un error utilizar una regresión de este tipo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, además ese tipo de errores lo podría cometer un científico de datos que no sabe de epidemiología, ¿verdad? Por eso es que hay que complementar el conocimiento entre esas disciplinas. Pero también a su vez, un epidemiólogo que no conoce tanto de estadística o de científico de datos podría cometer errores a la hora de hacer investigación. Entonces es por eso que tanto los periodistas como cualquier otra disciplina tienen que complementar su conocimiento con esas disciplinas. Juanicio. Bueno, justamente nosotros también nos hemos enfrentado a esto como sobre qué mostrar, qué cruzar y cómo mostrarlo, que también es fundamental. Sobre qué mostrar estamos en la posición de la poca data que el gobierno ha liberado la estamos estrujando. O sea, cada vez que el Estado publica cada vez que el gobierno publica cada 4 o 5 días el informe, en menos de media hora ya está en CSV, TXT, en varios GitHub, empezamos automáticamente a analizarlo, ver patrones, cuánto varía entre comunas las tasas de incidencia, tasas de crecimiento. Alguien empezó a compartir el trabajo de Castell, me parece. Bueno, nosotros también sobre qué datos cruzar, nosotros hemos trabajado muchos datos que dan cuenta, sobre todo para evidenciar que el virus ataca de manera desigual a las personas. Tal como se ha mostrado en Nueva York, por ejemplo, el virus tiene el doble de letalidad y casi el triple de contagio en población afroamericana y migrante hispanohablante. También hemos hecho lo mismo acá en Santiago de Chile y el resto del país, mostrar que otros datos evidencian como
dispersión del virus y que afecta a la población más vulnerable, o también, por ejemplo, derrumbar fake news o mensajes de odio. Por ejemplo, hace pocos días acá en Chile, un cierto personaje que tiene alto renombre público acusó que las personas haitianas eran un factor de contagio. Y automáticamente salimos varios académicos en un medio escrito, con datos, con mapas, a demostrar que las personas no se contagian por ser migrantes, sino por estar en situación de pobreza y vulnerabilidad, la cual sí se asocia a la migración, pero no puede hacer ese tipo de relaciones causales de forma tan liviana y exponer a la población a actos de xenofobia y discriminación. Y también siempre creo en cómo mostramos. Y ahí creo que muchos académicos jóvenes chilenos nos hemos preocupado con mucho esmero de siempre mostrar de manera práctica, simple, usando buenos colores, autoexplicativo, de forma muy pedagógica. Acá en Chile siempre hablamos de que hacer que la señora Juanita, que es como un imaginario de la persona de clase media chilena, entienda. Y aquí les quería compartir un par de ejemplos que hemos desarrollado desde el Centro de Producción del Espacio. Por ejemplo, este que está acá es un mapa donde nosotros pintamos en tono celeste cuánto había sido el aumento de la tasa de incidencia en Santiago en la última semana. Cada polígono es uno de los distritos que forma la ciudad de Santiago. Y vemos que hay un patrón bien cerca en el sector centro de la ciudad. Después pintamos en color más como un tono rojo, donde había aumentado el número de contagios en la misma semana. Y finalmente, combinando este mapa de la tasa de incidencia, o sea, la tasa ajustada por población, y el aumento de contagios, logramos este mapa que combina las dos variables en un mapa bivariado y muestra justamente las comunas más críticas. Este mapa lo hicimos el 5 de mayo en la noche, y el 6 de mayo el gobierno decretó cuarentena en todas las comunas de color púrpura. O sea, nosotros también logramos transmitir a la población de manera súper sencilla y práctica cómo la combinación de dos variables que son súper técnicas en el espacio tienen un patrón bastante como llamativo y generaron que ciertas comunidades fueran tomadas en cuenta para el tema de las cuarentenas. Otro caso, por ejemplo, es también, no sé si se ve el mapa verde, ¿cierto? Juan, ¿se ve el mapa? ¿El verde se ve? El verde no. No, ya, espera, dejé que a veces es bien rara esta cosa de... Acá está, este sí ahora. Ahí sí. Sí, también hemos trabajado con data pública, por ejemplo, para mostrar, por ejemplo, cómo la vulnerabilidad, los hogares de menores ingresos, los hogares más pobres, por decirlo de manera muy coloquial, tienen una alta relación con, por ejemplo, elementos como el hacinamiento, que es la cantidad de personas por dormitorio en cada vivienda. También las viviendas con una baja tramitancia térmica, o sea que están más expuestas al frío o al calor y tienen una mala materialidad. Y también la población de riesgo. Bueno, ya finalmente construir una serie de indicadores que nosotros hemos usado públicamente y hemos cruzado con el indicador que mostré anteriormente para dar cuenta de cuáles son las zonas críticas en la ciudad. Y de en el fondo un poco comunicar a la población dónde tomar resguardo, hacer conciencia real sobre el quédate en casa. Siempre esto ha sido con el ánimo de hacerlo lo más simple posible, en una cartografía con colores muy sencillos, 4 o 5 umbrales, con una forma de comunicar mejor y un poco como que la gente entienda mejor qué es lo que está pasando. Por último, también hay elementos como que aquí tengo el trabajo de mi colega Jorge, un amigo de la Universidad de Chile, quien graficó como una especie de gráfico temporal cómo evolucionaban los distritos y en color rojo el efecto de la cuarentena, para que la gente tome conciencia de lo importante que es hacer cuarentena, pero también qué ocurre cuando se relajan las medidas de las cuarentenas. Hubieron ciudades en Chile que estaban en cuarentena y después de salir en cuarentena la gente se relajó, empezó a ir a trabajar, a comprar, a hacer deporte y las comunas repuntaron en los casos de tasa de crisis y eso igual llamó a la alerta, y eso igual como que creemos, solo que con la poca data que tenemos del gobierno la hemos estrujado y hemos tratado de comunicar de la mejor manera posible y con un fuerte componente visual la responsabilidad de todos como ciudadanos frente a esta pandemia de COVID-19. Gracias, Juanicio. Y justamente para seguir en esta línea, hago eco a dos comentarios que ya nos pusieron en el chat.
Uno que le pone ya el título de infoxicación, que es lo que está viviendo la población ahorita en contexto no solamente de cuarentena, sino también un bombardeo de diferente tipo de información, muchas veces no del todo verídica y no del todo sustentada. Y también el hecho de contemplar que muchas veces son microformatos y población no especializada la que nos está leyendo y escuchando. Ángela, Ale, Rigo, ¿ustedes qué lecciones tienen en este ámbito que nos platicaba Juanicio sobre cómo comunicar esos datos? ¿Qué les ha servido? ¿Qué debemos evitar? Si ustedes nos pueden dar así las principales aprendizajes que hayan tenido en estas últimas semanas complicadas, qué sí hacer, qué no hacer en este tipo de representaciones, tanto visualización como también narrativas y comunicación de los datos en contexto de crisis. Yo creo que en este caso, no recuerdo si lo ha dicho Juanicio o Rigo, creo que ha sido Rigo, es súper importante darle contexto a los datos de los que estamos hablando. Quizás cuando hacemos periodismo de datos en otras áreas es más sencillo, o incluso en esta crisis sanitaria, todo el mundo entiende lo que es una cama de cuidados intensivos, todo el mundo entiende este tipo de datos, ¿no? Pero cuando hablamos, qué sé yo, ¿no?, del número reproductivo básico, pues no todo el mundo lo entiende a priori, ¿no? Yo creo que una de las lecciones básicas, y es algo que se ha hablado también en este foro en otras sesiones, es hablar con expertos y recurrir a expertos de la parte que ellos sepan para que te ayude a interpretar los datos que estás analizando y la información que vas a publicar, ¿no? Yo creo que es relevante y muy importante. Al final, los datos hay que ponerlos en el contexto, hay que explicarlos bien y sobre todo no podemos desinformar sobre lo que estamos publicando. Aquí, por ejemplo, en este proceso que empezamos ya, ¿no?, de transición o desescalada, como le están llamando, va a ser muy importante y ya está siendo muy importante ver qué ocurre con posibles repuntes, ¿no? Ver si a veces es... Oye, que han aumentado el número de nuevos casos, que ha aumentado el número de fallecidos. ¿Esto es realmente que hay un problema o no, ¿no? Yo creo que es importante recurrir a expertos y los datos que sean o que suenen más técnicos para la población, y es normal que suenen técnicos y que suenen complicados para todos, recurrir a expertos y a fuentes que nos ayuden a confirmarlos y a explicarlos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Ale, Rigo, ¿alguna otra lección para compartir, comunicar, visualizar? Sí, sí, tanto poner los datos en contexto como también justo pues buscar las historias que podamos dentro de estos datos, ¿no? Hasta ahorita en Serendipia hemos solamente publicado los temas que podemos sacar de la base de datos de la Secretaría de Salud, pero pues hacia adelante el plan sí es con base en los datos que ya tenemos, entonces pues encontrar algunas historias dentro de estos datos que nos puedan contar qué es lo que significa, ¿no? Creo que también, por ejemplo, en el caso de las morbilidades, de las comorbilidades, como decía Ángela, cuando publicamos esta nota, pues explicar qué es una comorbilidad, ¿no? Porque pues dices comorbilidad y es como, pues sí, qué término tan especializado, pero ¿qué significa, no? Entonces, bueno, ahí lo que hicimos pues fue citar a la OMS, porque creemos que es pues la fuente en este tema, ¿no? Pero pues, ¿y por qué son importantes las comorbilidades? O sea, ¿cuánta gente con tal enfermedad puede haber en México? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál podría ser su riesgo si contrae COVID? Entonces, pues bueno, y la idea dentro de Serendipia en cualquier tema es justo encontrar pues cualquier historia que podamos dentro de las bases de datos. Entonces creo que eso también es súper importante, además del contexto y las valoraciones de expertos que podamos incluir. Rigo, ¿alguna otra recomendación? También el qué no hacer. ¿Qué gráfica debemos decirle a la comunidad periodística? Por favor, no. Ya no, evítenla, desinforma. ¿Puedo? Bueno. Dale. Sí, por supuesto. Dale, dale. No,
Bueno, solamente quería decir que lo de las proyecciones se me hace un asunto muy delicado y creo que sí hay medios que lo han intentado hacer. Nosotros publicamos una proyección, pero que no hicimos nosotros. O sea, es una proyección que hicieron científicos del CIDE con la Universidad de Stanford, me parece. Pero creo que aventurarte como medio a hacer tú mismo una proyección, pues a menos que seas un experto, creo que sí sería muy irresponsable, ¿no? O sea, si no sabes qué estás haciendo, creo que sí es mejor abstenerte de hacer estas cosas, porque se puede ver como muy deslumbrante, pero pues al final lo único que vas a estar haciendo es desinformar. Sobre todo porque para las proyecciones el comportamiento en la realidad va a ser afectado por las diferentes medidas y por cambios que van a hacer que la tendencia coja por otro rumbo. Entonces, al final, si hiciste esta proyección y en este momento abrieron las fronteras y se fue por otro lado, entonces, pues, no hay, esa proyección no va a funcionar. Y también depende del tipo de datos que estén abiertos. Por ejemplo, en Costa Rica ahora mismo no están abiertos los datos de cuáles son los casos importados. Entonces, sin datos importados no tienes, o sea, no se puede entender muy bien la propagación. Entonces, son también cosas que hay que tomar en cuenta. Pero sí, bueno, hay que diferenciarse, pienso yo, en los gráficos, en la información que damos. Hay que publicar información rica, información valiosa, información que le ayude a la gente a entender la propagación, a entender los problemas y explicarles, ¿verdad? Porque, bueno, yo como científico que ya llevo 10 años en esto, pues para mí no es difícil interpretar un gráfico, ¿verdad? Pero hay que ayudarle a la gente a leer los gráficos. Y eso está, pero no solo leer datos por leerlos, ¿verdad? También hay que hacer como comentarios más interesantes, más ricos, por así decirlo, ¿verdad? En eso hay que diferenciarnos. Y en esa lógica, Rigo, les pregunto en esta última ronda ya de interrogatorio, y muchas gracias a quienes han puesto sus comentarios y respuestas y preguntas en el chat. Esta sesión se está grabando, se estará haciendo pública después, así que no se preocupen. Juanicio ya nos compartió sus links ahí en el chat sobre las publicaciones, y también el equipo de Factual y la red de periodismo científico estará también compartiendo todo su trabajo para que le sigan la pista. Pero última pregunta para ir cerrando ya esta sesión y agradecerles también su tiempo en el Inter, es, bueno, ¿qué sigue? En el contexto latinoamericano estamos llegando a picos justamente de contagios. En el contexto español están ya en una etapa posterior, también muy compleja, después de una tragedia muy grande en cuanto a el impacto de la crisis del coronavirus allá, que hay que seguir investigando, pidiendo información, analizando en materia de datos, y que hay que seguir comunicando en estas etapas en las que ya estamos llegando, ¿no? Porque si algo hemos aprendido en las primeras sesiones de este foro de periodismo científico es que competir con los medios tradicionales va a ser complejo, porque las demandas de información son distintas, pero la evidencia debería darnos estos argumentos y también el eco y el sustento de ciertas historias. Y la otra es que esto es periodismo que se tiene que ir dando a través de las etapas que estamos viviendo en las diferentes fases de la crisis. Ángela, ¿qué hay que seguir? ¿Qué hay que seguir investigando, analizando en estas etapas, en las siguientes? ¿Qué temas que tengan que ver con impactos de la crisis también vale la pena tener en el radar para simplemente no estar hablando de casos únicamente? Pues uniendo con esto que comentabais de la incertidumbre, me parece muy importante seguir transmitiendo la incertidumbre, y creo que es una de las lecciones me atrevería a decir incluso de humildad, que nos deja esta crisis sanitaria, ¿no? Conocemos muy poco del virus, lo hemos comentado en esta sesión, conocíamos muy poco del virus cuando empezó todo esto, o mejor dicho, nada, y creo que es importante
ante todo, no pensar que ha pasado lo peor, ¿no? No sabemos lo que va a pasar después y creo que, hay que ser muy precavidos y muy cautelosos para ver cómo van las siguientes fases, ¿no? Lo comento porque aquí quizás hubo un exceso de confianza en un primer momento. Por lo menos mi percepción en España es que se llegaron a descontextualizar datos, por ejemplo, para quitarle importancia al inicio de la crisis, comparándolo, por ejemplo, con una gripe, ¿no? Y que la gripe causaba mucho más muertos de lo que estaba causando esto. Y yo creo que ahora que hemos pasado esta tragedia aquí en España y en todo el mundo realmente, lo que tenemos que enfocarnos es en la incertidumbre y que no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Y que los datos que utilicemos nos ayuden a ir dando pasos para esta desescalada, pero siempre con la precaución de que no sabemos qué va a venir después, no sabemos si va a haber posibles repuntes y conocemos muy poco del virus. A nivel de impacto, yo creo que en Cibio nos hemos centrado y gran parte de nuestro trabajo está ahí en explicar qué medidas se han estado aprobando, ¿no? Eva Belmonte se lee todos los días el boletín oficial del Estado y todo el equipo ahora está trabajando también en ello y una cosa muy importante que hemos visto que genera un interés muy importante es precisamente qué medidas entran en vigor y qué ayudas hay, por ejemplo, ¿no? para la gente que está en el paro ahora o este tipo de problemas que también van a venir y que ya están viniendo después de esta crisis sanitaria. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Recordar la incertidumbre que hay, mantener la cautela y creo que habéis dado ejemplos muy buenos, la verdad, de cómo podemos intentar transmitir esa incertidumbre y ante todo que la gente pueda pues eso, mantener las máximas precauciones porque conocemos muy poco este virus y cómo va a seguir evolucionando toda esta pandemia. Juanicio, ¿qué hay que seguir analizando, investigando y comunicando? Bueno, has tocado un tema que ha sido bien llamativo en Chile. Nosotros creemos que acá no hay vuelta a la normalidad. De frente lo digo, yo creo que el COVID-19 ha desnudado las profundas desigualdades que hacen tanto daño en Latinoamérica. Tema de vivienda, acceso a la salud pública, el fenómeno migrante también ha sido puesto en jaque en muchos países, la violencia social, el abandono de parte del gobierno de muchas poblaciones. Y creo que también a largo plazo, como ponemos de la parte más de la investigación y la comunicación hacia la ciudadanía, también en plantear en esta mesa social en conjunto que la verdadera amenaza no es el COVID-25, el COVID-30, que el virus va a seguir evolucionando, sino la crisis climática. Yo creo que hoy día ese es el verdadero problema que tenemos delante nuestro, en nuestra nariz, es titánico, y creo que esta es la oportunidad de tomar decisiones valientes en pos de los ciudadanos y las ciudades, y también de seguir comunicando, que la gente tome conciencia, por ejemplo, que la agenda del automóvil no es el camino correcto si queremos reducir las emisiones de CO2, el tema del tránsito social, ciudades más compactas, evitar las hiperdensidades, el tema de agua, y una serie de fenómenos socioespaciales, por desde mi perspectiva, que se van a ver mucho más acrecentados, incluso más que el COVID-19, en los próximos 10 años debido a la crisis climática. Yo creo que ese es el tema que tenemos que tener que poner en la mesa, sin dejar de lado otros temas, pero preocuparnos de eso. Porque si el virus ya nos provocó este daño, no pensemos cuando empiece a subir el nivel del mar, por ejemplo, o aumente los eventos climáticos extremos. Fantástico, Ale. En esto que hay que seguir analizando y comunicando. Bueno, en primer lugar, quiero decir que más allá, bueno, además de analizar y publicar, creo que en México ahora tenemos que insistir sobre la liberación de datos sobre la ocupación hospitalaria, que son datos que ya está presentando la Secretaría de Salud en sus conferencias, como hacía al principio con los datos de casos, los está presentando en un mapa, pero sobre estos datos no hay una base que sea pública. Entonces creo que pues el próximo paso es presionar sobre eso, porque al final pues son los insumos que tiene el gobierno y que también deberíamos estar viendo en una base de datos abierta, como ya nos demostraron que sí pueden publicar. Creo que después de esto, una de las grandes lecciones que nos podría dejar esta pandemia en México es justo lo que les decía sobre la importancia de los datos abiertos y la importancia de que el gobierno publique datos ya de manera pues como
proactiva, ¿no? O sea, ya no tener que hacer tantas solicitudes. Por supuesto que ese es un escenario ideal y tal vez no suceda, pero sería algo que podría aprender el gobierno de esta pandemia, algo que ya podría como sistematizar de una manera muy sencilla, creo, si se lo propusieran realmente. Ahora, ¿qué tendríamos que vigilar una vez que esto termine o disminuya la intensidad de lo que estamos viendo? Bueno, creo que hay que ponerle mucha atención a las contrataciones públicas. En México ya tuvimos nuestro primer escándalo de contratos para comprar ventiladores para los pacientes de COVID, que hubo ahí un conflicto de intereses, pero seguramente hay muchísimos más casos como ese, ¿no? Creo que también hay que ponerle mucha atención a las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia, que es sobre lo que hablaba Ángela, y pues también enfocarnos mucho en las personas vulnerables, ¿no? Porque al final pues son quienes de las consecuencias, creo, que se van a llevar lo peor. Entonces, desde el periodismo creo que podemos investigar eso, darle difusión a eso, y me parece que además de medio ambiente, los sectores vulnerables son un tema muy, muy importante. Rigo, ¿algo más que agregar? Sí, bueno, bueno, el otro frente que tenía, como decía Alejandra, es el frente económico, ¿verdad? Cada vez vamos a tener la presión por reactivar la economía y eso va a llevar igual a liberar, a relajar las medidas en cada país y existe la probabilidad de volver a subir en la curva, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que aprender a vivir con el virus porque no podemos seguir en cuarentena. Entonces hay que vigilar también el factor económico y también la salud mental de las personas, ¿verdad? Que como él decía en el otro panel la vez anterior, que aquí en Costa Rica, en la Semana Santa, de una manera completamente atípica, el rector de la Universidad de Costa Rica nos pasó un dato de que hubo 14 suicidios, ¿verdad? Y para ese momento solo llevábamos 3 muertos por COVID. Entonces, esta ansiedad es la que, esta incertidumbre es la que va a hacer que las personas cada vez se estresen más y hay que ponerle mucha atención a ese factor social también. Pues hay muchos retos, no solamente en cuanto a apertura de datos, sino también uso y comunicación de esta información y de los diferentes elementos y lo que está sucediendo en estos contextos de emergencia. Les agradezco muchísimo su tiempo, por haber compartido experiencias, reflexiones y proyectos. Dejamos la palabra con Jordi para que nos dé un último mensaje de cierre, no sin antes invitarles por mi lado a que también nos sigan en otros espacios, en los espacios de Socialtic. Estamos tratando de visibilizar proyectos latinoamericanos que están utilizando datos, así como el de Juanicio, otros más que están visibilizando otros elementos que están basados en datos en contexto de crisis del COVID, así como algunas otras reflexiones más en el ámbito de datos abiertos y uso de datos. Muchísimas gracias, Factual, Red de Periodismo Científico, por este espacio. Jordi. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la moderación. Muchas gracias a Ángela, Alejandra, Rigo, Juan, por acompañarnos. Me da mucho gusto ver que ya la gente empieza a prender sus cámaras, es decir, ya saben que viene la foto de registro. Y nada, yo la verdad muy agradecido, es siempre muy interesante escuchar los desafíos a lo que se enfrenta la comunidad de datos abiertos, no solamente en América Latina, sino también en España, ¿no? De pronto pensamos que quizá en Europa todo es así súper abierto, fácil y automatizado, y pues la verdad es que en una situación global como la que estamos viviendo, a veces exigirle tanto a los datos puede ser complicado porque hay un factor humano detrás, pero eso no quiere decir que dejemos de exigir la calidad de los datos, la apertura de los datos, la desagregación de los datos. Entonces, me gustó mucho el planteamiento de los distintos ponentes y no sé si vieron en el programa que hay un gran cierre el viernes 15 de mayo, una sesión que se llama Gran Cierre, Ciencia y Tragos, vinos, piscos, rones y mezcales. Entonces, seguramente va a haber también por ahí alguna historia de datos. Ahorita te voy a buscar, Juan Manuel. Entonces, si no se han registrado, espero que se registren.
para que podamos compartir el viernes 15 de mayo. Vamos a tomar la foto de registro. Yo cierro aquí la grabación. No se vayan.